Estimados amigos, tengan ustedes muy buen día. Para mí es un motivo de gozo, de alegría, el poder, una vez más, después de algún tiempo, volver a reunirme con ustedes para compartir la bendita palabra de Dios, ¿no? Hoy quiero compartir un tema que me preocupa mucho, ¿no? Es que en las redes sociales, en estos últimos días, están corriendo muchas enseñanzas, pienso yo, equivocadas, ¿no? Me decían de que se está enseñando hoy en día que Judas fue salvo. Inclusive hay pastores que dicen que ellos están seguros que aunque la Biblia no dice, ellos creen por la autoridad que tienen de su ministerio, autoridad ministerial, de que Judas fue salvo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir a la Biblia para saber si es cierto lo que ellos dicen, porque reconocen que la Biblia no dice nada de que Judas fue salvo, ¿no? Pero afirman ellos de que Judas fue salvo. Entonces tenemos que ir a la Biblia, porque yo puedo hablar de lo que yo creo, lo que yo pienso, pero mejor de lo que una persona puede creer o pensar es ir a la Sagrada Escritura, a la Biblia, a la palabra de Dios. Y para saber realmente si Judas fue salvo o no, tenemos que ver el perfil de Judas en la Biblia, ¿no? ¿Qué es lo que la Biblia habla de Judas? ¿Qué es lo que la Biblia dice de Judas, ¿no? Entonces, ahora, en este día, yo he traído 5 cosas que están en las Sagradas Escrituras con referencia a Judas, ¿no? Y quiero tocar la primera, ¿no? Pero antes quiero orar con ustedes para que el Señor pueda hablarnos, ¿no? Brevemente, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta tarde que vamos a compartir tu palabra y te pido que pueda ser clara y transparente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a ver las 5 cosas, los distintos pasajes de la Biblia que muestran que Judas realmente no fue salvo. Vamos al libro de Juan, capítulo 12, versículo 1 a 6. Juan, el Evangelio de Juan 1, 12 al 6, dice, versículo 1, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, miren lo que dice, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Número 1, la Biblia dice que Judas fue un ladrón y codicioso. Aquí tenemos, porque estamos hablando del perfil de Judas, ¿no? Aquí tenemos una muestra, ¿no? Dice que Judas le dice a Jesús cuando María vierte un frasco de alabastro sobre él que contenía un perfume de nardo puro que tenía el valor aproximadamente 300 denarios. Dice, ¿por qué no se vendió mejor eso en lugar de desperdiciarlo en ti, Señor? Y se hubiera dado a los pobres. Pero la Biblia dice aclara de que él no se cuidaba de los pobres, sino que él tenía la bolsa, él era el tesorero de Jesús, era su tesorero. Y miren lo que dice acá, dice, pero esto dijo, versículo 6, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, era tesorero y le robaba a Jesús. ¿Usted cree que Jesús no sabía que le robaba? Sí sabía que le robaba. Entonces eso nos lleva a una reflexión. Judas fue un ladrón y era codicioso porque sabemos que lo vendió a Jesús por 30 monedas de plata. La Biblia dice en los evangelios que vendió a Jesús por 30, como hace más adelante, por 30 monedas de plata. Quiere decir que no solamente era un ladrón, sino era codicioso. Yo creo que Judas en su corazón, en su pensamiento, él tenía lo siguiente, ¿no? Los discípulos pensaban que Jesús iba a reinar en ese tiempo, ¿no? Que iba a llegar al trono. Inclusive Juan, el apóstol Juan, el que escribe este libro, y su hermano Jacobo le pidieron a Jesús sentarse en su reino, unos a izquierda, otros a derecha. O sea, tenían una visión equivocada, ¿no?, de Jesús. Entonces, ¿usted no piensa que Judas también pensaba ser el primer ministro de Economía? El primer ministro de Economía, ¿para qué? Para seguir robando. Y yo digo una cosa, así no hay personas en las iglesias que son como Judas, que realmente están por otro motivo, por otro interés, que realmente les importa el aspecto material de las cosas, ¿no? Como tener más dinero, hacerse ricos, ¿no? Como Judas, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de Judas, ¿no? Él estaba ahí, ¿por qué? Por dinero, por sacar provecho. Y hay gente que dice, bueno, si voy a la iglesia voy a ver qué saco, ¿no? Y hay líderes que piensan de esa manera, ¿no? Como Judas, ¿no? Que solamente están pensando en sacar dinero, y aprovecharse de los demás. Entonces, la primera cosa que la Biblia dice de Judas, que fue un ladrón y codicioso. Y recuerda una cosa, que el árbol se conoce por sus frutos.
No puede un buen árbol dar malos frutos, ni un mal árbol dar buenos frutos. O sea, ¿cómo vamos a decir, no? Que la higuera no puede producir aceitunas, ni la vid puede producir higos, ¿no? Entonces Judas, lo que estamos viendo aquí, era que por sus frutos, cuando usted ve la vida de algún creyente, de un santo en la Escritura, usted se fija en su perfil y va a encontrar que era gente temerosa de Dios, gente que desposeía de lo material, que amaba a Jesús, podía ser prosperado, bendecido, pero su enfoque era en el reino de Dios, no en lo material, no en el dinero. Entonces, por sus hechos. Entonces, primera cosa, Judas fue un hombre codicioso. Número 2, Judas fue un hijo de perdición, no fue hijo de luz. Usted debe saber que a los creyentes en la Biblia se les llama hijos de luz. ¿Y por qué se les llama hijos de luz? Porque tenemos la luz del Evangelio, hemos sido iluminados con la luz del Evangelio de Cristo y tenemos a Jesucristo y tenemos su palabra. Y andamos en la luz porque andamos en el camino de Jesús. Mire conmigo en el libro de Lucas, el capítulo 16, hablando del mayordomo infiel, mire lo que dice aquí, el versículo 8, Lucas 16, 8 dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de luz. Dice aquí el autor Lucas, hablando de las personas que no son creyentes, viven la vida secular, la vida lejos de Dios, dice que son más astutos que los hijos de luz. Los hijos de luz es una referencia a los creyentes. Vamos al libro también de Efesios capítulo 5, el versículo 8, mire lo que dice: porque en otros tiempos eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Si yo leo el versículo 6, dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice: no seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora sois hijos de luz. Judas no era un hijo de luz. La Biblia dice que Judas era un hijo de perdición. Vamos al Evangelio de Juan, volvemos a Juan, el capítulo 13, versículo 21. Dice aquí: Jesús anuncia la traición de Judas. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en el espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Ahora vamos a Juan capítulo 17. El texto correcto es Juan capítulo 17, el versículo 12. Escuchen: cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Quiero decir algo referente a esta lectura, ¿no? Jesús, en este capítulo 17 de Juan, le faltaban horas para ya ir a la cruz y morir. Y él hace una oración por sus discípulos, que es llamada la oración sacerdotal, la oración que por nosotros hizo Jesús. Y al orar por sus discípulos, mire lo que él dice en el versículo 12. Una vez más lo leo. Dice: cuando yo estaba, el 11 leo: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ahora, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Él está preocupado por nosotros. Y luego dice: a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Aquí está hablando de la seguridad de nuestra salvación. Jesús dice: Señor, tú me diste, a la que tú me diste, ninguno se perdió. Pero aclara, excepto, dice el versículo 12, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién era el hijo de perdición? Era Judas. El único que se perdió, para aquellos que dicen que Judas no se perdió, el Evangelio de Juan dice que Judas se perdió porque era el hijo de perdición. Y no se perdió porque Dios quería que él se pierda. Como algunos dicen: no, Dios lo predestinó para perdición. No lo predestinó. Estamos hablando aquí de libre albedrío. Judas conocía la luz, tenía a Jesús, a su Salvador, al camino, la verdad y la vida, al que lo podía llevar al cielo. Él lo tenía frente a él, pero rechazó esa luz, prefirió su camino angosto, el camino ancho, el camino de maldad. Jesús dice: ninguno se perdió. Mire, cuando una persona acepta a Jesús de todo su corazón y nace de nuevo, esa persona es una nueva criatura. Y una persona que ha nacido de nuevo no se pierde porque ha nacido de nuevo, tiene a Cristo en su corazón, es una nueva criatura.
Pero Judas nunca nació de nuevo, Judas nunca se entregó. Judas era un hijo de perdición, que de su libre albedrío hizo mal uso, ¿no? Él pudo escoger la verdad y escogió la mentira. Dice, ninguno se perdió. En Cristo estamos seguros, ¿verdad? Pero eso yo siempre digo, ¿no? En las iglesias puede haber personas que van a las iglesias, pero que no son salvos. Tienen años, hasta cogen cargos en la iglesia y llegan a ser líderes, pero no son salvos. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, no han tenido un encuentro con Jesucristo como Judas. Judas no tuvo un encuentro con Jesús por la dureza de su corazón. Él vio los milagros, él vio las maravillas, pero por la dureza de su corazón, él rechazó esa verdad. Y la Biblia dice, hijo de perdición. Entonces, la segunda cosa que la Biblia dice de Judas es que fue un hijo de perdición, no fue un hijo de luz. Tercero, escuche por favor, fue un instrumento de Satanás. Judas fue un instrumento de Satanás. Vamos al Evangelio de Lucas, Lucas 22, 3, 6. Lo leo del 1. Y estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Dice que después de que Jesús partió el pan y se lo dio, Judas dice que permitió que Satanás entrara en su corazón. ¿Y por qué entró? El Evangelio de Juan lo dice en el capítulo 3, versículo 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, dijo, Señor, ¿quién es? Hablando de que le iba a entregar, ¿no? ¿Quién es? Respondió Jesús, a quien yo quiere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Después del bocado, cuán delicado es participar de las cosas de Dios con el corazón no correcto, corazón desviado como Judas. Dice que él, sabiendo lo que iba a hacer, aceptó el pan consagrado que Jesús le dio, y en ese momento dice que Satanás entró en su corazón, y Jesús le dice, cuando ve que Satanás, pues Jesús fue el único consciente que Satanás entró en el corazón de Judas, le dice, lo que vas a hacer, hazlo. Dicho eso, salió y lo vendió. Entonces Judas fue instrumento de Satanás. No dice que fue instrumento de Dios. ¿En qué parte de la Biblia dice que Judas fue instrumento? La Biblia dice que fue instrumento de Satanás. Satanás entró en su corazón. Cuarto, nunca se arrepintió. Solo tuvo remordimientos. Judas nunca se arrepintió. Solo tuvo remordimiento. Vamos a Mateo capítulo 27, el versículo 3. Dice acá, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Cualquiera que lee este pasaje a simple vista dice, Judas se arrepintió. Aquí dice que Judas, viendo que Jesús era condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata. Judas nunca se arrepintió. Y se lo voy a explicar. Cuando uno estudia el griego, descubre que para la palabra arrepentimiento hay varias maneras de decir arrepentimiento en griego, ¿no? Por ejemplo, la palabra que tenemos aquí en Mateo 27, 3 es la palabra metamelates, que significa remordimiento o conciencia culpable. Hay otra palabra en griego que se usa para arrepentimiento, para el verdadero arrepentimiento, que es la palabra metanoia o metanoía. La palabra metanoia expresa un cambio de manera de pensar en relación al pecado y sus consecuencias, que determina que la persona se vuelva a Dios confesando y abandonando la falta. Metanoia la encontramos en Mateo capítulo 3, en la predicación de Juan el Bautista, y que la parábola del hijo pródigo lo expresa bien claro, ¿no? La conversión del hijo pródigo, la vuelta a Dios, que ahí se puede ver lo que es el verdadero arrepentimiento. Dice aquí, en la predicación de Juan el Bautista, él decía, el versículo 5 dice, y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mira lo que dice aquí, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La palabra metanoia, aquí está la palabra metanoia, está expresando qué cambio. Dice, cambia su manera de pensar,
vuélvanse a Dios, abandonen su pecado, confiesen la falta, pero aquí lo que estamos viendo en Judas es la otra palabra griega que es metameleteis, que significa remordimiento. Lo que Judas sintió fue una conciencia culpable que lo acusaba, remordimientos, que no lo dejó en paz y que lo llevó a ahorcarse. La Biblia dice que el pesar que según Dios produce vida, pero el pesar que según el mundo produce muerte. Por ejemplo, Judas lo vendió, Pedro lo negó. Y pecado delante de Dios es pecado. Venderlo, negarlo, a los ojos de Dios es lo mismo. Y todavía Pedro dijo, maldita sea, yo no lo conozco. Pero hay una diferencia entre Judas y Pedro. Pedro se arrepintió. Pedro confesó la falta. Pedro volvió al Señor. Pero Judas, acusado y atormentado por su conciencia, salió y fue y se ahorcó y se mató. Se quitó la vida, se suicidó. Y el suicidio delante de Dios es el único que puede quitar la vida y darla. Es pecado. Quitarse la vida delante de Dios es pecado. Entonces todo lo que puedo ver en Judas es negativo, ¿no? Judas no tuvo ni un ápice de arrepentimiento. Hay gente que hace lo malo, peca y no se arrepiente y sigue pecando y mientras más peca, más se endurecen hasta que termina en la muerte, separado de Dios por una eternidad. Judas nunca se arrepintió. Si alguien dice yo tengo la autoridad porque cierto predicador decía yo tengo la autoridad, aunque la Biblia no lo diga, yo creo que Judas fue salvo. Y aquí la Biblia dice que no fue salvo Judas. Por eso dice en 2 Corintios 7:10, lo que expresé antes, porque la tristeza que es según Dios, está hablando de arrepentimiento, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. La tristeza del mundo produce muerte. Judas se ahorcó. Pedro sintió dolor porque él maldijo, lo negó, su conciencia lo acusaba, sentía dolor en su corazón, pero él fue y se volvió a Dios y le pidió perdón y se arregló cuentas con su Salvador. Quinto, último, tuvo una muerte horrible. Judas tuvo una muerte horrible. ¿Cómo murió? Dice Mateo 27:5, los sacerdotes, él dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Ellos dijeron, a nosotros qué nos importa, allá tú. Y dice la Biblia que él tiró el dinero y salió. Y acusado por su conciencia fue y se ahorcó. Mateo dice que él se ahorcó, pero falta más. Judas tuvo una muerte horrible. En el libro de los Hechos, el capítulo 1, el versículo 18, dice, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. La idea es de que Judas se fue con toda la intención de ahorcarse, pero parece que algo falló cuando él se colgó de allí y la soga se rompió y cayó a tierra y se desnucó y dice que se partió por la mitad y sus vientres se desparramaron en tierra. Tuvo una muerte horrible. Tuvo una muerte que no se la deseamos a nadie. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, ¿qué? En Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podemos decir que él fue salvo? Si se quitó la vida y tuvo una muerte horrible. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Cómo estás andando? ¿Cómo estás caminando delante de Dios? ¿No? Hay que volvernos a Dios de todo corazón. Entonces, 5 cosas que demuestran que Judas no fue salvo. Número 1, fue un ladrón codicioso. 2, fue un hijo de perdición. 3, fue un instrumento de Satanás. 4, nunca se arrepintió, solo tuvo remordimiento de conciencia. Y 5, tuvo una muerte horrible. Termino. Judas nunca fue salvo. Nunca discuta acerca de por qué Judas se perdió. Es como que si usted me dijera que una persona que rechazó toda su vida el Evangelio y muere, usted me pregunta, ¿y por qué se perdió? Porque toda su vida rechazó el Evangelio. Rechazó la verdad. Judas tuvo a la luz delante de él y la rechazó. Judas nunca fue salvo. Hay personas que asisten a las iglesias, leen la Biblia, participan del coro de la iglesia, salen a evangelizar, cantan, son líderes, pero no han nacido de nuevo, no son salvos, como Judas, a menos de que se arrepientan y se vuelvan a Dios. La Biblia dice, arrepentidos y convertidos, vuélvanse a Dios. La Biblia dice, dejen el pecado y síguenme, dejen el hombre impío su camino y vuélvase a Dios, el cual será amplio en perdonar y tendrá de él y de ella misericordia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna puede ser para ti, si tú vienes a Jesús y lo recibes en tu corazón. Si estás yendo a la iglesia y no estás caminando correctamente, pídele perdón a Dios y vuélvete como Pedro, no como Judas. Vuélvete a Dios y Dios va a ser amplio en perdonarte, porque Dios no quiere que nadie perezca. Pero Judas no fue salvo. La pregunta es, ¿eres tú salvo? ¿Eres salvo? Si no eres salvo, este es el momento en que yo te invito a que hagas esta oración conmigo, aceptando al Señor Jesús como tu Salvador personal de tu vida. Te invito a que ores en esta instante. Repite esta palabra, di conmigo. Señor Jesús, en este momento te recibo como mi Señor, Salvador personal de mi vida. Limpia todos mis pecados con la sangre preciosa que derramaste en la cruz de Calvario. Porque yo te acepto como mi Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados y séllame con tu Espíritu Santo. Amén. Si así lo has hecho, eres salvo y eres un hijo de Dios. Y te invito a que leas la Biblia, que ores y busques al Señor congregando. Si les gustó el video, les invito a darle like, a suscribirse, a activar la campanita y nos puede seguir en nuestra página de Facebook y se las dejo en la descripción. Bendiciones a todos.